Hola, en esta oportunidad vamos a hablar entonces de lo que son las fracciones. Este es un tema que se desarrolla a partir de tercer grado hasta sexto, pero independientemente del grado en donde se imparta o el nivel de dificultad, eh, siempre es importante nutrirse de nuevas formas o nuevas perspectivas de dar este tema que es un poco complejo. Para poder explicar el concepto de fracciones, se utiliza muchas veces el material concreto y visual de diferentes formas y con diferentes estrategias como apoyo a la explicación. Sin embargo, tenemos que recordar algunos aspectos que son claves para la comprensión del contenido. Por lo tanto, vamos a comenzar con ellos. Tenemos el concepto de parte y todo, y recordando la información suministrada sobre estos elementos, podemos resaltar lo siguiente, que todas las cantidades representan ya sea una parte o un todo. En la resolución de una práctica se requiere determinar de forma precisa la información que nos están suministrando y la que debemos descubrir. Asimismo, para resolver un problema o un planteamiento, es primordial determinar en primera instancia si estamos buscando la parte o el todo. A partir de aquí se tiene que distinguir qué es lo que tenemos que encontrar o calcular. Esta comprensión es más fácil hacerla si utilizamos una representación gráfica, debido a que esta nos ayuda a ver cuál es la relación que existe entre las cantidades que se presentan y el problema se presenta en el problema y lo que nos hace falta. La visualización de los planteamientos nos orientan de una mejor manera sobre lo que tenemos que hacer y a partir de allí qué información debemos obtener. En conclusión, a partir de todas las herramientas antes mencionadas, se debe determinar cuál es el procedimiento más sencillo que se ajusta al análisis ya realizado. Entendiendo lo anterior, se procede entonces a diseñar la ruta para la resolución del problema. Cada uno de estos pasos es sumamente importante cumplirlos para poder abordar un planteamiento o un problema o una práctica para poder llegar a la resolución final del mismo. Al doblar una hoja en 4 partes iguales, se pueden obtener diferentes variaciones. Por ejemplo, podemos doblar una hoja por la mitad y luego esa mitad volverla a doblar. Al abrirla obtenemos entonces 4 cuadrados. De igual forma podemos entonces doblar de forma vertical la hoja y volverla a doblar con la misma orientación y entonces obtenemos 4 divisiones de forma vertical de la hoja y obtenemos nuestras 4 partes iguales. Por otro lado, podemos juntar también las esquinas de forma sucesiva y al abrirlo obtenemos triángulos iguales. De igual forma estamos doblando nuestra hoja en partes equitativas. Seguidamente también podemos hacerlo doblándola en forma horizontal para obtener entonces las 4 divisiones de forma sucesiva de esta forma. Tenemos también esta división, la división 5 y 6. Y les pregunto entonces si en estas imágenes se obtienen las 4 divisiones. Inicialmente decimos que sí, está dividida en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Pero la pregunta sería si estos dobleces son iguales. Es decir, si las partes en las que se dividen todas tienen el mismo tamaño. Y en este caso la respuesta sería no. Entonces vemos cómo el tema o la condición de la partición en partes iguales o en partes proporcionales es un requerimiento básico que se debe entender para poder hablar sobre las fracciones.
Con esta actividad se busca plantear diversas situaciones para verificar si se puede distinguir los conceptos de partes iguales entre sí, porque este concepto ayuda a entender lo que son las fracciones. Vemos entonces cómo una unidad, en este caso una hoja de papel, puede ser dividida en partes iguales mediante dobleces sucesivos. Continuamos entonces y tenemos acá. ¿Qué observas en estas imágenes? ¿Qué tienen en común entre ellas? Tomémonos un segundo para observarlas y analizarlas. Muy bien. Todas estas imágenes representan objetos divididos en partes. Es necesario entonces discutir cuál de las particiones representan una fracción. Si observamos de forma detenida cada una de las imágenes que se nos presentan, podemos visualizar que los litros, que el reloj, que el limón, que el pastel redondo y que el brownie están divididos en partes iguales. Mientras que el pollo, el pan, las rodajas de 3 limones y la pirámide alimenticia están divididas, ¿sí? Pero las divisiones que hay entre ellas no son iguales. Veamos por qué. Si observamos el pollo, si lo hubieran dividido a lo largo de forma vertical, se hubiera podido obtener 2 partes iguales. Sin embargo, al partirla de forma horizontal, vemos cuál es la desproporción que hay entre cada una de las partes en las que está dividida. Obviamente, la parte del medio es mucho más estrecha o corresponde a una porción menor que el resto. Y esta porción de acá, a pesar de que contiene los muslos, no se equipara a esta que está acá. De igual forma pasa con el pan. Sabemos que las primeras rodajas de los extremos son desiguales o no tienen la misma proporción o tamaño que el resto de ellas, porque estas suelen ser más pequeñas que las demás. Y en el triángulo alimenticio también vemos cómo la partición de la base es mucho más grande que el resto de las proporciones. Entonces, estos ejemplos son representaciones concretas del concepto de fracciones. Se verifica entonces el concepto de todo al hablar del entero o de la unidad completa y de las partes cuando nos hacemos referencia a las divisiones o las porciones. Entonces, definimos que las fracciones representan las partes de un entero dividido en partes iguales. Y cada una de ellas siempre serán más pequeñas que el entero. Vemos cómo el entero está dividido en las filas posteriores, están divididos en más partes. Y mientras más cantidad de partes esté dividida, las porciones entonces son más pequeñas. Entonces la fracción es la representación de un todo fraccionado. Es una forma diferente de mostrar la unidad, pero esta vez dividida de forma equitativa. De esta forma se observan entonces los tamaños relativos de las fracciones. Por ejemplo, al dividir un objeto entre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 o 12 partes, tomando en consideración la imagen que tenemos, los estudiantes podrán ver cómo se incrementa el número de partes en las que se divide y cómo van disminuyendo entonces el tamaño de cada una de esas piezas. Practiquemos. Vemos acá que tenemos un entero, que es un pastel. Este pastel está dividido en partes iguales.
y cada una de ellas se divide en tres áreas: lo comido, lo vendido y lo que sobró. Esto también se puede representar a través de un modelo de barras. En ello dibujamos la barra y la dividimos en la cantidad de porciones que se indican en la parte superior. Y se hace la aclaratoria cuáles son las partes que corresponden a lo comido, lo vendido y lo que sobró. Entonces, a partir de la representación pictórica, ya sea la inicial o a través del modelo de barras, podemos entonces dar respuesta a cada una de las interrogantes presentadas. Se observa entonces que un pastel se cortó en 6 partes iguales: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo podemos también observar en el modelo de barras: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fracción del pastel que se ha comido representa 3 porciones de las 6 divisiones, por lo tanto es 3 sextos. La fracción del pastel que se vendió representa 2 porciones del total dividido, que en este caso es 2 sextos. Y la fracción del pastel que sobró está representada por una sola parte, lo que quiere decir que corresponde a un sexto. Vemos entonces cómo lo comido, lo vendido y lo que sobró, ellos en conjunto conforman al entero. Entre las posibles dificultades que se pueden presentar en los estudiantes para la comprensión de este concepto, vemos que el concepto es contraintuitivo respecto a lo aprendido con los otros números, los números enteros. Porque en un número natural o entero, la cifra mientras más grande es mayor la cantidad de objetos que representa. Sin embargo, en las fracciones, mientras más grande es el denominador, la parte que representa es más pequeña. Por ejemplo, en una pizza, mientras la divide en más cantidad de pedazos, menor es la cantidad que me toca. La porción es mucho más pequeña. Aun cuando comprenden el concepto básico de fracciones, siguen pensando que un denominador mayor indica que la cantidad es mayor. Al respecto, entonces los niños no logran recordar que el denominador representa la cantidad de partes, más no el entero, que es el todo. Asimismo, puede ser difícil de comprender que la misma fracción puede ser representada de muchas formas. Si retomamos la práctica de la hoja y evaluamos los dobleces obtenidos, verán entonces que tienen la misma hoja, dividida en diferentes partes, pero sigue siendo la misma cantidad. Por último, los estudiantes pueden verse tentados muchas veces a sumar y restar fracciones heterogéneas sin hallar el denominador común primero. En este sentido, se tiene que ser muy insistente en enseñarle a los estudiantes que para poder operar fracciones heterogéneas es imprescindible hacer el proceso de amplificación o simplificación para poder igualar los denominadores y de esta manera finalmente desarrollar la suma o restas que se requieran. Tenemos diferentes tipos de fracciones. Tenemos la fracción propia. En ella el denominador es mayor que el numerador. La fracción propia es una porción menor que la unidad. Representa solamente un trozo de ella. Vemos entonces en nuestra representación gráfica que nuestro todo está dividido en 6 partes iguales. Y de ella solamente se toma una de las porciones del total. Por lo tanto, el numerador siempre va a ser más pequeño que el denominador. A continuación, mostramos lo que es la fracción impropia. En ella el denominador es menor que el numerador. La fracción
es mayor que la unidad, es decir, representa más de una unidad. El denominador nos indica en cuántas partes dividimos el entero. Sin embargo, este tipo de fracciones, en este tipo necesitamos fraccionar más de un entero. Por lo tanto, tomamos el total de uno de los enteros o demás y una parte o porción del segundo. Y cada una de las partes representa una porción de los enteros divididos de la misma forma. Visualizamos en nuestra representación gráfica cómo tenemos dos unidades divididas en la misma cantidad de partes. Ambos están divididos en 6 partes iguales. Sin embargo, notamos que como el numerador es mayor que el denominador, me indica que estoy tomando más de una unidad. Porque si tomáramos solamente una unidad, estaríamos hablando de 6 sobre 6 o 6 sextos. Sin embargo, estamos hablando de 10 sextos. Eso es mucho más que una unidad. Entonces, tenemos que representar tantas unidades divididas en la misma cantidad de partes para determinar cuántos trozos voy a tomar de ellas. Vemos entonces que vamos a tomar 10 trozos. Eso quiere decir que para tomar 10 trozos tendría que tomar los 6 de una unidad, de la primera unidad, y 4 más de la segunda unidad para poder obtener 10 de 6. Seguidamente tenemos la fracción mixta. Esta representa una suma abreviada de un entero y una fracción propia. Nos permite representar unidades completas y también trozos de esas unidades. Por ejemplo, vemos que tenemos una unidad completa que lo representamos con un número natural. Tenemos una unidad completa y tomamos todos los trozos de ellas. Entonces tenemos una unidad. ¿Por qué? Porque si vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta unidad está dividida en 8 partes iguales y estoy tomando las 8 partes. Tendría entonces como fracción 8 sobre 8. Y 8 sobre 8 es igual a 1. Entonces, tenemos entonces los trozos de otra unidad que también está dividida en la misma cantidad de partes. Estos trozos que tomamos de la siguiente unidad, como no corresponden al total de porciones en las que está dividida, la representamos con una fracción. Entonces tengo un todo dividido en 8 partes, pero de ellas solamente estoy tomando 3. Está representado 3 octavos. También los podemos representar indicando la cantidad de partes en las que dividimos el todo y los trozos que tomamos en total. Vemos cómo el todo de en ambas unidades las dividimos en 8 partes. Y si sumamos la cantidad total que tomamos o los trozos que tomamos de ambas unidades, tenemos 8 más 3 son 11 octavos. Al comparar fracciones, tenemos que tomar en cuenta que no se puede hacer una comparación entre dos cosas si estas no son iguales. Si tengo una sandía, tengo una manzana y tengo un melón, no puedo decir que juntándolas todas tengo, por ejemplo, 3 manzanas o 3 melones o 3 sandías. En este caso tengo frutas. Las características que ellas comparten entre ellas es que son frutas, pero cada una de ellas tiene particularidades diferentes, tienen características diferentes y entre esas diferencias están el tamaño. Entonces, no es lo mismo decir la mitad de una sandía a decir la mitad de una manzana o decir la mitad de un melón, porque las unidades son diferentes. Como los tamaños son diferentes, no las podemos comparar entre ellas. Entonces concluimos que la comparación de fracciones se hace partiendo de la premisa
que todos los enteros involucrados deben ser inicialmente del mismo tamaño para poder compararlas. Pensemos por un instante este planteamiento. Ricardo, Ana y Pedro fueron a una cafetería. Cada uno comió un tercio de su emparedado. ¿Podemos decir que comieron lo mismo? ¿Por qué? Observamos entonces en las imágenes el emparedado de Ricardo, el de Ana y el de Pedro. Los tres comieron un tercio de su emparedado. ¿Qué creen ustedes que tenemos que tomar en cuenta para poder comparar? Exacto. Luego de leer el planteamiento, lo que debemos hacer es comparar los emparedados. Y en las imágenes logramos ver que las dimensiones de cada uno, en función de los tres sándwiches que se presentan, no son del mismo tamaño. Vemos como este sándwich es de diferentes tamaños que este y también de este. Entonces podríamos decir que un tercio de este emparedado es igual a un tercio de este emparedado o a un tercio de este. Obviamente no. Inicialmente observamos que como las unidades no tienen el mismo tamaño, no las podemos comparar. Sin importar que comieron un tercio de su emparedado, las porciones finales no son iguales porque los sándwiches no tienen el mismo tamaño. Comparemos entonces fracciones. Si las fracciones tienen igual denominador, la fracción mayor es la que tenga mayor numerador, porque se tomarán más cantidades de piezas del total. Vemos en nuestra representación gráfica cómo la unidad está partida en la misma cantidad de partes. Sin embargo, cuando hablamos de 3/5, estamos tomando una mayor cantidad de porciones que cuando tomamos 1/5. Por lo tanto, 3/5 es mayor que 1/5. Ahora, si tienen igual numerador, la mayor fracción es la que tenga menor denominador, porque está dividida en menos cantidad de partes y el trozo que se toma es de mayor tamaño. Vemos cómo en la representación pictórica, 1/4 divido al todo en 4 partes y tomo una porción de una sola de las porciones. Y en esta que está acá, divido al todo en 2 partes y tomo una porción. Visualmente observamos que la porción que tomé del todo dividido en 2 partes es mucho más grande que la porción que yo tomo cuando el todo está dividido en 4 partes. Por lo tanto, 1/4 es menor que 1/2. Si tienen diferentes denominadores y queremos determinar de forma rápida cuál de las fracciones es mayor, podemos entonces multiplicar en cruz y verificar cuál es el producto mayor. Vemos que tenemos 2/3 y 1/8 y requiero determinar cuál fracción es mayor que otra o menor. Entonces multiplico 2 por 8, obtengo 16 y 3 por 1 es igual a 3. 16 es mayor que 3, por lo tanto 2/3 es mayor que 1/8. Asimismo, si nada coincide, si ni el denominador ni el numerador coinciden, buscamos las fracciones equivalentes. Se procede entonces a buscar la forma de relacionar las fracciones dadas para convertirlas en fracciones homogéneas o de igual denominador. Recordemos que el denominador me indica la cantidad de partes en las que está dividida el todo. Es más fácil comparar cuando yo tengo la misma cantidad de partes porque solamente observando la representación gráfica veo de cuál de ellas se toma más cantidad de porciones. Entonces vemos que 2/12 es menor que 9/12. Pongámoslos en práctica. Jaime cortó 2 queques rectangulares similares en 9 partes iguales cada uno.
Jaime se comió 5 novenos de un queque. Linda se comió 4 novenos de un queque. Y Mirta se comió 8 novenos de un queque. Luego de leer el planteamiento, procedemos a hacer la representación pictórica de ella utilizando un modelo de barras. En este caso, el modelo de comparación. Como los queques son del mismo tamaño y están divididas en la misma cantidad de partes, dibujamos a continuación 3 barras de igual tamaño, haciendo las 9 divisiones en cada una de ellas. Y luego sombreamos la parte de queques que consumió cada uno. A partir de la representación pictórica, podemos determinar cómo podemos comparar estas fracciones y dar respuestas a los planteamientos sugeridos acá. Vemos entonces cómo 5 novenos es mayor que 4 novenos por una porción más. Vemos entonces también que Jaime comió más que Linda. Comió una porción más que Linda. También observamos en función de 5 novenos que 8 novenos es mayor que 5 novenos, porque se están tomando más porciones del todo. También podemos concluir a través de la representación gráfica que Mirta fue la persona que más comió queques y que Linda fue la que menos comió de los 3. Cuando hablamos de fracciones equivalentes, al observar las imágenes visualizamos que representan la misma porción de pizza, solo que están divididas en más cantidad de partes en sí misma. Esto se debe a que son números que están relacionados entre ellos porque son múltiplos. Estas son fracciones que simbolizan lo mismo. Si observamos las rayas, apreciamos que el tamaño total de la pizza en cada plato es el mismo. Entonces, un medio es equivalente a 2/4 y a su vez es equivalente a 4/8. Entonces, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma porción que otra. ¿Cómo conseguir una fracción equivalente? Existen 2 procedimientos de los que se hace uso para poder llevar unas fracciones heterogéneas o de diferentes denominadores a las fracciones homogéneas. Y esto a su vez permitirá poder hacer operaciones de suma y resta o simplemente compararlas. La primera de las estrategias se llama amplificación. Cuando yo amplifico, yo lo que hago es agrandar la cantidad de partes en las que yo divido el todo. El procedimiento matemático que yo aplico para poder amplificar es la multiplicación. En este caso se multiplica utilizando el mismo número o el mismo factor. La utilizo para amplificar el numerador y el denominador. De esta forma, yo lo que hago es que mantengo el equilibrio inicial y mantengo la fracción, pero con diferentes cantidades de porciones. Entonces, 2 por 3 es igual a 6 y 4 por 3 es igual a 12. Mi representación gráfica original tenía mi todo dividido en 4 partes iguales y se sombreó las 2 partes que se habían tomado. Cuando amplifico, observo que la cantidad de divisiones que se hizo es mucho más que la inicial. Pero al comparar las zonas sombreadas, verifico que estamos hablando de las mismas porciones, solamente que las estoy representando de forma diferente. Por el contrario, cuando yo simplifico, yo lo que hago es que reduzco la cantidad de porciones en las que está dividida mi todo y sigue siendo la misma fracción. Al respecto, voy a aplicar la operación de división
y mantengo la misma premisa que utilizo el mismo número para amplificar tanto el numerador como el denominador. Es importante hacer un alto acá y resaltar que el número que yo voy a utilizar para simplificar me debe dividir de forma exacta tanto el numerador como el denominador. De esa forma, verifico que puedo crear una fracción equitativa o equivalente a ella. 4 entre 4 es igual a 1, es una división exacta. 8 entre 4 es igual a 2, también es una división exacta. Entonces 4 es un número divisor común entre 4 y 8 porque me divide ambos números de forma exacta. Esa es una condición que no se puede saltar o se puede obviar. Vemos en la representación pictórica cómo inicialmente mi todo está dividido en 8 partes iguales y están sombreadas las 4 partes que yo tomo. Sin embargo, cuando yo simplifico y comparo ambas gráficas, observo que la segunda representación pictórica está dividida en menos cantidad de partes. Sin embargo, las porciones resaltadas son iguales. Entonces verifico que yo calculé fracciones equivalentes. Asimismo, podemos aclarar que en la amplificación puedo utilizar cualquier número para ampliarlo, porque yo puedo multiplicar a cualquier número por otro y siempre voy a obtener una cantidad entera. Obviamente los números en las fracciones se utilizan números enteros tanto en el numerador como el denominador. Por eso no va a haber ningún problema. Estas dos estrategias nos van a servir de mucho para poder resolver diferentes operaciones como suma y resta de fracciones heterogéneas. Practiquemos un poco con esta actividad. Nos pide que calculemos la fracción equivalente de las fracciones dadas inicialmente y debemos asimismo dibujar el modelo de barra para comparar las imágenes. Vemos cómo tenemos un tercio. Podemos calcular fracciones equivalentes amplificando y simplificando como habíamos visto en el punto anterior. Sin embargo, debemos analizar cuál de las dos estrategias es la que me va a permitir obtener la fracción equivalente. Recordemos que para amplificar no hay ningún tipo de restricción, porque podemos multiplicar por cualquier número una fracción y voy a obtener una fracción equivalente. Sin embargo, cuando yo simplifico, tenemos que recordar que tanto el numerador como el denominador deben poder ser divididos por el mismo número y obtener resultados o divisiones exactas. Ahora, un tercio, vemos que estos dos números o esta fracción es la mínima expresión a la que pueden llegar cada uno de ellos. Yo no puedo simplificar a una mínima expresión el 1 porque es la forma más sencilla de expresar un resultado. Por lo tanto, no puedo simplificar, pero sí puedo amplificar. Por eso yo utilicé acá el número 3 para amplificar. 1 por 3 es igual a 3 y 3 por 3 es igual a 9. Vemos cómo en nuestra representación pictórica el todo que inicialmente estaba dividido en 3 partes iguales ahora está dividido en 9 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de esas 9 partes iguales yo tomo 3. Podemos observar que las partes sombreadas son iguales. Por lo tanto, un tercio es equivalente a 3/9. Pasamos a nuestro segundo ejercicio tenemos 2/4. Analizamos si podemos amplificar o simplificar. Podríamos buscar un número que divida al 2 y al 4 de forma exacta para poder simplificarlo. Sí, el número 2 me divide tanto al 2 como al 4 de forma exacta. Por lo tanto, eso fue el número que yo utilicé para simplificar. Yo preferí simplificar que amplificar. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1 y 4 entre 2 es igual a 2. Y mi representación pictórica queda representada así.
Inicialmente el todo estaba dividido en 4 partes y se indican las partes sombreadas que se tomaron, y en la fracción equivalente 1/2 la fracción queda dividida en 2 partes y se toma una de ellas. Vemos como las partes sombreadas son del mismo tamaño, representan la misma porción. Continuamos con 2/5. Si queremos simplificar, tendríamos que preguntarnos si existe un número que divida al 2 y al 5 y lo hagan de forma exacta. No lo hay, porque el 2 es un número par y el 5 es un número impar. Entonces, no hay un número que me los divida a ellos y lo haga de forma exacta. Aparte de que ellos son primos, es la representación más simple en que la que yo puedo plantear esta fracción. Así que yo puedo entonces amplificar. Y para amplificar no hay ninguna condición que me impida hacerlo. Utilizo entonces el número 2. 2 por 2, 4 y 5 por 2, 10. Mi representación pictórica queda mi todo dividido en 10 partes iguales y de esas 10 partes yo tomo 4. Inicialmente tenía el todo dividido en 5 partes iguales y de esas 5 partes yo tomé 2. Las porciones siguen siendo equitativas. Finalmente, 9/15. Hay un número que me permite simplificar a esta fracción y ese número es el número 3. 9 entre 3 es igual a 3 y 15 entre 3 es igual a 5. 9/15 es equivalente a 3/5. Mi representación pictórica, como simplifico la cantidad de porciones en las que está dividido mi todo, es mucho menos. Y de ella tomo 3 partes de 5. Inicialmente tenía 15 partes y de ellas tomaba 9. Volvemos a visualizar que las porciones sombreadas son equitativas. Esto es todo por hoy. Espero haberles facilitado información vital sobre las fracciones. Se harán entonces otros videos en donde se complementa información del mismo tema. Me despido de ustedes dándole las gracias por su atención.